¿Crees que Tigres UANL está atravesando una crisis profunda o simplemente una fase turbulenta? Tras la eliminación impactante en los octavos de final de la Leagues Cup, la directiva de los felinos tomó una decisión que pocos esperaban. Se ha confirmado una salida importante, y ya circulan rumores de una posible reestructuración en los bastidores. ¿Pero será que este cambio inesperado es lo que el equipo realmente necesita para volver a la cima? ¿Y qué decir sobre la nueva contratación de apenas 21 años? ¿Por qué el club ha apostado todo por un jugador tan joven mientras enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia? La verdad es que Tigres ya tiene la mirada puesta en el próximo enfrentamiento contra Chivas, pero las dudas e incertidumbres no dejan de crecer. Si quieres ser el primero en saber qué hay detrás de estas decisiones polémicas y qué está sucediendo realmente en el club, suscríbete ahora al canal y recibe las actualizaciones diarias sobre el futuro de los felinos. Después de la eliminación prematura en la Leagues Cup, Tigres UNL enfrenta un nuevo desafío al centrar su atención en la Liga MX. El equipo, que venía de una campaña prometedora en el torneo binacional organizado conjuntamente con la MLS, vio frustradas sus esperanzas de título al ser derrotado 2-1 por el New York City en los octavos de final. Este revés no solo reitera las frustraciones de la temporada pasada, cuando Rayados eliminó a Tigres con un gol de penalti de Sergio Canales en los últimos minutos, sino que también destaca la necesidad de ajustes y reevaluación de las estrategias del equipo para lo que resta de la Apertura 2024. El técnico Veljko Paunovic, en conferencia de prensa tras la eliminación, intentó minimizar la decepción, destacando que, aunque el esfuerzo del equipo fue evidente, el resultado no puede ser visto como un fracaso total. Reconoció que la derrota fue dolorosa, sobre todo porque Tigres tenía un objetivo claro de avanzar y conquistar el torneo, pero enfatizó que ahora es momento de concentrarse en la Liga MX. Paunovic subrayó la importancia de fortalecer al equipo y recuperar las buenas sensaciones dentro del plantel, algo que cree esencial para retomar el camino de las victorias. Mencionó que, a pesar de las adversidades, Tigres está bien posicionado en la competencia nacional y que ahora el enfoque debe ser total en el campeonato mexicano. Uno de los factores que complicaron el partido contra New York City fue la lesión de Diego Reyes, un jugador clave en la defensa de Tigres. La lesión de Reyes obligó a Paunovic a hacer ajustes tácticos inesperados, incluyendo el debut de Joaquín Pereira, un recién llegado al equipo con solo 6 entrenamientos realizados. A pesar de las circunstancias adversas, Paunovic elogió el desempeño de Pereira, destacando su capacidad para adaptarse rápidamente al nuevo equipo y enfrentar a un adversario de alto nivel como el New York City. Sin embargo, el cambio en el esquema de juego y la pérdida de un defensor experimentado como Reyes afectaron la dinámica del equipo, lo que contribuyó al resultado negativo. Guido Pizarro, uno de los capitanes y líderes de Tigres, también habló sobre la eliminación. El jugador argentino fue uno de los que no se escondieron tras la derrota y se encargó de reconocer el esfuerzo del equipo, a pesar del desenlace desfavorable. Pizarro admitió que el equipo entró al campo con mucho entusiasmo y grandes expectativas, pero se encontró con un rival que supo aprovechar mejor sus oportunidades. Destacó que, aunque es difícil aceptar la derrota, lo importante ahora es seguir trabajando duro y centrarse en los desafíos que presenta la Liga MX. Pizarro reiteró el compromiso del equipo de regresar a Monterrey y prepararse adecuadamente para los próximos partidos, dejando claro que Tigres aún tiene mucho por conquistar en la temporada. En este periodo de transición, Tigres también aprovechó para reforzar su plantel en el mercado de fichajes. Aprovechando la ventana de transferencias, el equipo de Monterrey aseguró la contratación del defensa central Rafael Guerrero, de 21 años, proveniente de Cruz Azul. El joven defensor, que no estaba a los planes del técnico Martín Anselmi y tuvo pocas oportunidades en el Clausura 2024, llega a Tigres sin costo, buscando una nueva oportunidad para destacar en el fútbol mexicano. Guerrero, que venía actuando con el equipo sub-23 de Cruz Azul, ahora tendrá la oportunidad de mostrar su valor en un equipo que lucha por la cima de la tabla en la Liga MX. La contratación de Guerrero refleja la ambición de Tigres de seguir reforzando su plantel para mantenerse competitivo y luchar por el título de la Apertura 2024. En cuanto al calendario, Tigres se prepara para una secuencia crucial de partidos en la Liga MX. El equipo volverá a la cancha el 24 de agosto, cuando enfrentará a Chivas de Fernando Gago en la quinta jornada de la Apertura 2024, en un partido que se disputará a las 7 horas. Este enfrentamiento marcará el regreso de Tigres a la competencia tras la pausa por la Leagues Cup, y será una oportunidad para que el equipo demuestre que ha aprendido de los errores y está listo para recuperarse. Una semana después, el domingo 1 de septiembre, Tigres visitará a Pumas en Ciudad Universitaria. Este partido trae un cambio en el horario habitual de los encuentros entre ambos equipos, siendo disputado a las 5 horas en lugar del tradicional mediodía. Este cambio puede presentar un nuevo desafío para Tigres, que deberá adaptarse a un horario menos común para partidos de esta magnitud. Tras el enfrentamiento contra Pumas, el calendario de Tigres incluirá una nueva pausa, esta vez para la fecha FIFA, lo que permitirá al equipo reevaluar su desempeño y trabajar en los ajustes necesarios antes de regresar a la Liga MX. El próximo compromiso será el 13 de septiembre, cuando Tigres enfrentará al Atlético de San Luis en la octava jornada de la Apertura 2024, a las 8:05. Este partido será el primero de la tradicional y Viernes del Botanero, una jornada especial con transmisión por TV Azteca, lo que añade una capa extra de expectativa para los aficionados. Ahora, todas las miradas están puestas en cómo responderá Tigres a estos desafíos.
El equipo, reforzado con nuevas contrataciones y con una determinación renovada, busca recuperar su forma y mantenerse en la lucha por el título. La temporada aún está comenzando, y Tigres tiene la oportunidad de corregir los errores cometidos en la Leagues Cup y usar las lecciones aprendidas para impulsar su desempeño en la Liga MX. Con esta secuencia de partidos y la llegada de nuevos refuerzos, ¿crees que Tigres logrará retomar su mejor forma y mantenerse en la pelea por el título de la Apertura 2024? Por otro lado, el Tigres UANL se encuentra en una encrucijada con el defensa brasileño Samir Caetano. Después de varios intentos frustrados de transferirlo, parece que finalmente ha surgido una luz al final del túnel. El Atlas, un club tradicional de la Liga MX, ha mostrado interés en el jugador, y las conversaciones entre ambas directivas ya están en una etapa avanzada. Esta negociación podría ser la solución que Tigres tanto necesita para resolver la situación de Samir, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la directiva felina. Samir Caetano, quien llegó a Tigres en 2022 como una gran promesa para solidificar la defensa, no ha logrado cumplir con las expectativas. Con la llegada de nuevos refuerzos y la necesidad de liberar espacio en el plantel, la salida del brasileño se ha vuelto inevitable. Sin embargo, el alto salario del jugador ha sido un gran obstáculo para concretar su transferencia, lo que ha complicado las negociaciones con otros clubes, tanto en México como en el extranjero. Ahora, con el interés del Atlas, las cosas parecen finalmente estar tomando forma. Las negociaciones están avanzadas, y hay un optimismo creciente de que el acuerdo podría cerrarse pronto. El Atlas ve en Samir una pieza importante para reforzar su defensa, especialmente tras las recientes salidas en su plantel. La directiva de Tigres, por su parte, está comprometida en que este negocio se lleve a cabo, no solo para aliviar la carga salarial, sino también para evitar repetir el error que cometieron con Igor Lichnowsky, cuando tuvieron que cubrir parte del salario del jugador incluso después de su préstamo. Si todo sale según lo esperado, Samir Caetano podría ser anunciado como nuevo refuerzo del Atlas en los próximos días. Esta transferencia traería alivio para Tigres y una nueva oportunidad para que el defensa brasileño demuestre su valor en otro club de la Liga MX. Mientras tanto, Tigres sigue enfocado en su campaña en la Leagues Cup y en el Apertura 2024, pero la resolución del caso Samir es crucial para la planificación del resto de la temporada. ¿Será que esta negociación se concretará? Mantente atento y sigue todas las actualizaciones sobre esta historia, y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. No empujó, o si el equipo no estuvo en algún momento no tomado en cuenta el esfuerzo. Creo que nosotros, es una decepción hoy, pero nosotros tenemos que también saber que ahora regresamos a nuestro torneo en México y regresamos bien posicionados, regresamos con un trabajo e incluso de nuevo, aunque hoy es una derrota y nos duele mucho por todas esas razones y más porque teníamos un objetivo muy sano, muy bonito por delante de continuar en esta competición y con posibilidades de ganarla. Y creo que eso lo demostramos en todo el momento. Y con esto nos tenemos que reforzar y no, hoy duele, hoy va a doler, esta noche va a doler, pero ya regresando a casa vamos a empezar ya